¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. 13:52 de esta tarde. Arrancamos hablando de esos datos de incidencia de contagios del COVID al alza. Así que la clave para evitar la saturación en los hospitales es la vacunación. La vacunación masiva estos días Canarias, de nuevo, llamamiento precisamente a esa vacunación a partir de los 18 años. Arrancamos ya Atlántico Noticias. El objetivo es lograr que aumente el número de vacunados en Canarias. De momento, 5.000 jóvenes de las islas de entre 20 y 29 ya están vacunados. A día de hoy, en el archipiélago van 2,2 millones de dosis administradas. Han sido inmunizados 1 millón de personas. Esto es el 52% de la población diaria. Las medidas, entre ellas la vacunación, es esencial para atajar esta quinta ola en la que estamos inmersos. De hecho, la mayoría de los nuevos contagios son personas que no están aún vacunadas. Isiar. Sí, Marta, los datos son tremendamente reveladores porque más del 83% de los nuevos casos en nuestro país corresponden con personas que aún no se han vacunado, y tan solo el 5% personas ya vacunadas al completo pues desarrollan una sintomatología leve. Carolina Darias, ministra de Sanidad, pide máxima prudencia y recuerda, hay comunidades donde la incidencia acumulada supera los 3.000 casos por cada 100.000 habitantes. Y más asuntos que hoy abordamos. Recordarán ese Día de la Libertad, fue el pasado lunes en Reino Unido, y fíjense que se está notificando allí la cifra más alta de fallecidos desde marzo, fue ayer. Han perdido la vida 96 personas por la COVID y se notifican 46.000 nuevas infecciones en las últimas 24 horas. Y el gobierno británico anuncia que va a trabajar para frenar la propagación del virus. También lo hacen en Francia, porque el gobierno no descarta adoptar nuevas medidas, porque aumentan allí también los contagios en las últimas 24 horas. Más de 18.000 positivos según las autoridades. La variante Delta es la causante de esta expansión. Y solo faltan 3 días para que comiencen oficialmente los Juegos Olímpicos de Tokio. De hecho, ya hay algunas disciplinas que han iniciado la competición. El aumento de contagios en la Villa Olímpica preocupa, pero la organización dice que se va a celebrar este evento deportivo. Y hoy en Atlántico Noticias vamos a hablar de trata de personas, un terrible negocio que se ceba sobre todo con las mujeres y las niñas. Según la ONU, 2,5 millones de personas ha sufrido algún tipo de este abuso. Miguel Vega. La trata de seres humanos está considerada una forma de maltrato y las mujeres y las niñas vuelven a ser las más afectadas. Según Naciones Unidas, entre 2003 y 2016, más de 225.000 personas fueron víctimas de trata. Y aunque no suene muy lejano, según este organismo, es uno de los negocios ilícitos más lucrativos de Europa. Cada año genera más de 3.000 millones de euros. Según la delegada de Violencia de Género del diputado del Común, Canarias se ha convertido en un destino para la trata de mujeres. Bueno, arrancamos mirando Madrid porque el fin de las mascarillas al aire libre llega al Congreso. Debe ratificar el decreto de ley que desde el pasado 26 de junio eliminó la obligatoriedad de usarlas en exteriores. Y el debate se produce, Silvia Mascareño, cuando hay voces alzándose para que vuelvan a ser obligatorias y además en cualquier circunstancia. Sí, porque en medio de la quinta ola de la pandemia y con una incidencia acumulada de 622 casos, algunas comunidades autónomas vienen reclamando que vuelva a ser obligatoria en todo momento y todo lugar. Es el caso de Euskadi, de Baleares o de Andalucía. De hecho, hoy 2 de los socios tradicionales del Ejecutivo, el PNV y Esquerra, se abstendrán en la votación de ese decreto. A pesar de todo, el Gobierno tiene garantizados los apoyos suficientes para sacarlo adelante y la ministra de Sanidad insiste, la mascarilla sigue siendo obligatoria en todo momento. La única excepción es en el exterior, siempre que podamos mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros. Bueno, se ralentiza la velocidad en la que están encontrándose nuevos positivos, cuando menos en nuestro país. Tras el Consejo Interterritorial de esta semana, Sanidad está pidiendo máxima prudencia. Sobre todo, Isiar, que no se deje de vacunar a este ritmo. Sí, Marta, y Sanidad recuerda que su objetivo no es solo cumplir cada hito de vacunación, sino también vacunar al máximo de personas posible en nuestro país, incluso ir más allá de la inmunidad colectiva. Darias además ha recordado los datos reveladores: más del 83% de los nuevos contagios en España se producen sobre todo en personas no vacunadas que desarrollan una sintomatología grave, mientras que solo un 5% de los nuevos contagios son personas vacunadas con ambas dosis
crisis y apenas desarrollan síntomas leves. También, por otro lado, se ha hablado en ese Consejo Interterritorial de una doble curva. Por un lado, una incidencia acumulada bajísima por debajo de la media nacional, sobre todo en los mayores de 40 años, y por otro lado, una incidencia acumulada bastante alta, por encima de los 3.000 casos en algunas comunidades autónomas, y sobre todo esa curva se centra en jóvenes que van desde los 12 hasta los 29 años. Así, Carolina Darias, ministra de Sanidad, explicaba estos datos. De los casos, digamos, infectados, de las personas contagiadas, el 5,5% estaban completamente vacunadas, el 11,4% estaban incompletamente vacunadas, es decir, tenían una pauta incompleta, y el 83,1% no estaban vacunados. Seguir avanzando en la vacunación es fundamental, pero tener una inmunización masiva y comunitaria o colectiva, como me gusta decir, es imprescindible. Evidentemente, eso es lo que decía la ministra, pero los niños, los menores de 12 años, siguen sin poder recibir la vacuna de la COVID-19 porque no les toca todavía, pues por tiempo. ¿Hasta qué punto deben preocuparse los padres por la variante Delta? Sobre todo ahora que hablamos de que los contagios aumentan de forma exponencial en niños de entre 12 y hasta los 19. Pues vamos a hablar de este asunto con Luis Ortigosa, que es pediatra experto en vacunas y que nos acompaña un día más. Señor Ortigosa, bienvenido. Sí, hola Marta, buenas tardes. Bueno, ¿es preocupante esta variante Delta en lo que a los niños se refiere o estamos igual que en las anteriores olas? Bueno, con respecto a los niños se está comportando igual. Lo que pasa es que fíjense que estamos viviendo un escenario que preveíamos para septiembre, es decir, que ya estuviese pues toda la población de riesgo vacunada y los jóvenes no. Y entonces nos hemos encontrado que la vacunación se ha acelerado y ahora son los jóvenes, la gente de 30 años hacia abajo, los que están enfermando más. Y esta variante, lo que es muchísimo más agresiva en el sentido de que tiene muchísimo mayor transmisibilidad. A nivel de niños ya se están viendo que se están enfermando niños, siguen enfermando leve o moderadamente, y ya está habiendo algún caso de hospitalización de niños, no grave, pero están habiendo, pero es lógico porque son los que no están vacunados. Y son los que están siendo el mayor número de infectados y ese es el problema. Es verdad que no son niños, pero los adolescentes, los de 18, están empezando también a ser inoculados en las últimas horas aquí en Canarias. ¿Esto puede tener alguna incidencia en las cifras de aquí a unas semanas? Por supuesto, y de aquí a un mes y a un mes y medio, por supuesto. Cuanto mayor vacunación haya, menor transmisibilidad del virus va a haber. Con lo cual, los pediatras, los padres y los adolescentes están esperando, los adolescentes de 12 años hacia arriba, están esperando que llegue en septiembre porque el Gobierno de Canarias ha prometido, la ministra de Sanidad lo ha prometido, que se va a iniciar la vacunación en los jóvenes y los chicos y las chicas a partir de los 12 años, antes de comenzar el curso de septiembre. Entonces, esa es una noticia magnífica. Parece ser que va a haber vacuna para ellos, con lo cual vamos a esperar y vamos a mantener todas las alertas y toda la seguridad que estamos manteniendo hasta ahora, tanto adultos como jóvenes, para evitar mayor riesgo de transmisión. Los jóvenes deben de tener más cuidado, sobre todo los jóvenes no vacunados. Acaban de oír ustedes a la ministra diciendo que el 88% de todas estas infecciones son en personas no vacunadas, y eso es un dato a tener en cuenta. Efectivamente, luego estarán los menores de 12 años, que eso será en un estadio posterior, ¿no?, en cuanto a la vacunación. Ojalá. Entonces ya están prácticamente terminados los ensayos con las vacunas de RNA mensajero, las de Pfizer y la de Moderna, están terminando la fase 3 y ya tenemos datos muy buenos de eficacia y de seguridad para los chicos y las chicas de 12 años a 6 años, con lo cual se prevé que quizás para septiembre o octubre ya las agencias reguladoras podrán completar los estudios y aprobar estas vacunas, con lo cual, bueno, quizás en el año próximo, en enero, ya podemos estar viendo también la vacunación de los niños por encima de 6 años. Eso sería otra noticia excelente. Evidentemente, pues los padres tienen que estar tranquilos relativamente. Es verdad que ya lo ha dicho el señor Ortigosa, pues son pocos los casos de niños que sean graves. Hay alguno que otro lamentablemente ingresado, pero esos casos de COVID persistente que preocupan a los sanitarios, ¿se dan en niños, se dan en jóvenes, a lo mejor un poquito mayores ya de la edad infantil?
Claro, en niños no tenemos todavía experiencia, porque ya digo, los niños que están enfermando son levemente y no estamos teniendo todavía bueno, tenemos ya casi 900 niños con datos de hospitalizaciones desde que empezó la pandemia. Existe un registro español de enfermedad COVID en niños y lo estamos siguiendo, y han fallecido 4 niños en España en toda la pandemia, niños, por cierto, que ya tenían patología de base, pero bueno, lo que es un COVID, es decir, la COVID persistente, en jóvenes sí que se está ya empezando a ver, los jóvenes, y hablamos ya de jóvenes de 30 y de 40 años que han tenido la enfermedad, muchos de ellos levemente, ya están teniendo problemas de mantenimiento, o sea, con falta de olfato, trastornos neuromusculares, trastornos respiratorios, existe, con lo cual los jóvenes que estén viendo este programa, que tengan en cuenta que no son invulnerables, que pueden enfermar incluso no tan levemente como piensan, y sobre todo que pueden quedar con secuelas. Y recuerden que de cada 100 jóvenes que se enferman, uno puede sufrir una hospitalización. Y de cada 1000 jóvenes que enferman, uno puede sufrir una hospitalización grave que requiera estar en la UBI, y el dato matemático que hay es que de cada 10.000 jóvenes que enfermen, uno puede fallecer, con lo cual las cifras están ahí y los jóvenes deben tenerlas presentes. Lo hemos recordado, gracias como siempre a Luis Ortigosa, que nos ayuda a entender estas cifras en este contexto en particular. Hasta una próxima ocasión. Muy bien, muchas gracias a ustedes por llamar. Saludos. Bueno, vamos a ver lo que está ocurriendo en Reino Unido. Por ejemplo, han pasado 48 horas de esa famosa vuelta a la normalidad allí. Sanidad ha notificado la cifra más alta de fallecidos desde marzo en Reino Unido, 96 personas que han muerto por la COVID, y además han informado de más de 46.500 nuevas infecciones en el último día. El mayor incremento de positivos se produce en las grandes ciudades. El gobierno británico ha anunciado que va a trabajar con las administraciones locales para frenar la propagación. El 88% de la población ha recibido allí al menos una dosis y más del 68% la pauta completa. Y en Francia el gobierno no descarta más medidas porque aumentan los contagios. En la última semana se triplican las infecciones. En las últimas 24 horas se han registrado más de 18.000 positivos. La variante Delta puede estar detrás de esta expansión tan rápida. Además, en ese país se suman 33 víctimas mortales en el último día. Y preocupa seriamente también el aumento de contagios en la Villa Olímpica. En Tokio falta muy poquito para que haya arranque el evento deportivo más importante del mundo, pero las autoridades sanitarias dicen que hace falta personal médico para atender los casos positivos. El espíritu de las Olimpiadas se extiende en Tokio, pero también la transmisión del COVID-19. En las últimas horas fue confirmado el contagio de por lo menos 6 atletas, incluyendo una gimnasta y una tenista de origen estadounidense. A 4 días de dar apertura, el total de infecciones relacionadas con los Juegos es ahora de 58 desde el 1 de julio. Pese a las alarmas, alrededor de 11.000 atletas competirán en los Juegos Olímpicos hasta el 8 de agosto. Según el doctor Brian McCroskey, presidente del panel independiente de expertos médicos de Tokio 2020, se esperaba la presencia del virus en las Olimpiadas. Hacemos las pruebas porque son una forma de filtrar a las personas que podrían estar desarrollando una infección y convertirse en un riesgo más adelante, por lo que las identificamos temprano, las separamos de otras personas y las manejamos, las cuidamos y monitoreamos sus contactos. Aún así, en medio del estado de emergencia en Tokio y de un lento proceso de vacunación, las autoridades confirmaron este lunes 727 nuevos casos en la ciudad. Tenemos escasez de médicos y enfermeras y ahora mismo estamos en una situación en la que tenemos que enfrentar juntos esta enfermedad infecciosa. Si alguno se enferma o si ya no están trabajando, creo que la situación empeorará aún más. En medio de este panorama, Japón inaugurará oficialmente este viernes unos Juegos Olímpicos sin igual. Las justas modernas, con 124 años de historia, se celebrarán en su mayoría sin público, pues con una población de 126 millones de habitantes, en Japón solo el 21.6% está completamente vacunada. Tivali Cash, Voz de América, Washington. Otras citas multitudinarias se adaptan a la pandemia. Es el caso de la peregrinación a la Meca, en este caso un acto en particular, la famosa lapidación del diablo. Cada año reúne a millones de personas que tiran piedras de forma simbólica. Este año las piedras han sido esterilizadas antes de lanzarlas contra la pared. Además, 60.000 saudíes vacunados o que hayan pasado la COVID fueron elegidos para realizar este rito muy importante en la religión musulmana.
Vamos con un resumen de la pandemia en el mundo en imágenes con datos recogidos hasta ayer mismo. Bueno, ayer Colombia celebró su 211 aniversario por el Día de la Independencia y este año estuvo marcado por más protestas contra el gobierno colombiano. El Ejecutivo de Iván Duque promueve una nueva reforma tributaria, ya saben, y es una de las razones por las que miles de colombianos pues han vuelto a salir a la calle provocando disturbios en muchísimas ciudades. Hasta 22 personas fueron detenidas ahí en Bogotá, 65.000 efectivos de policía desplegados por todo el país. Y van a ver ahora el atentado que ocurrió hace solo unas horas en Kabul. Ahí ven el momento en el que en medio de una oración por la fiesta musulmana se produce ese atentado. Con absoluta tranquilidad se lo toman estas personas. Continuaron incluso con el rezo después de que 3 cohetes cayeran sobre el Palacio Presidencial. El grupo terrorista Estado Islámico ha reivindicado la autoría. Bueno, vamos con otras cuestiones de Cuba. Tras la mayor oleada de protestas ciudadanas hace más de 6 décadas y la policía y los militares vigilando las calles del país, sobre todo en San Antonio de Baños, donde comenzó todo. Hay calma tensa entre los ciudadanos que vuelven a la normalidad, entre comillas, mientras la comunidad internacional va relajando su atención. Y Estados Unidos estudia sanciones y ayuda humanitaria, opciones que podrían orientarse hacia una flexibilización del bloqueo comercial. La Casa Blanca asegura que evalúa varias acciones sobre su política hacia Cuba. Estamos mirando opciones, hay muchas ideas por ahí. También estamos buscando apalancar a nuestros socios internacionales para aumentar los flujos de asistencia humanitaria a Cuba y trabajar con socios internacionales para expresar preocupación y presionar públicamente, pero también trabajar con organizaciones internacionales. El presidente Biden ordenó el lunes al Departamento de Estado crear un grupo de trabajo que analice las opciones para reautorizar el envío de remesas a Cuba, una medida de la era Trump que se mantiene vigente. La portavoz de la Casa Blanca aseguró este martes que sobre la mesa está el estudio de la efectividad de la medida. Ha habido una preocupación de larga data sobre si se devuelven las remesas, que el dinero o los fondos no lleguen a manos del régimen o les permitan llenar sus bolsillos. Frente a la Casa Blanca, sin embargo, algunos cubanos estadounidenses unieron sus voces a la de legisladores republicanos, quienes criticaron la iniciativa, entre ellos el representante Mario Díaz Balart. Para él, la medida es inconcebible. Biden anuncia un grupo de trabajo de remesas para debilitar las sanciones como lo ha solicitado la dictadura. La mayoría del pueblo cubano, especialmente los afrocubanos, no tienen acceso a las remesas familiares. Lo que todo el pueblo cubano necesita es que Biden lidere una campaña internacional por su libertad inmediata y proporcione un acceso a Internet que no pueda ser bloqueado por la dictadura. La Casa Blanca asegura que trabaja en conjunto con el Congreso para poner en vigor una política que tenga apoyo bipartidista y que incluya acceso a Internet en la isla. Al mismo tiempo, advierte sobre posibles sanciones contra funcionarios involucrados en la represión. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Vamos a hablar hoy aquí en Atlántico Noticias de trata de seres humanos. Se considera de hecho una forma de maltrato y las mujeres, las niñas son las más afectadas en todo el mundo. En Europa el negocio de la trata, porque ese es un negocio, pues genera más de 3.000 millones de euros y en los últimos años Canarias se ha convertido en destino para ese negocio de tráfico de personas. Miguel Vega tiene los datos. Sí, porque aunque parezca una realidad muy lejana, la trata de seres humanos sigue afectando a millones de personas cada año. Según Naciones Unidas, cualquier persona obligada a abandonar su país involuntariamente es víctima de esta lacra. Todo ello, según este organismo, a pesar de las políticas de control internacional. En los últimos años, más de 2,5 millones de personas han sido víctimas de trata. De entre ellas, 3 de cada 4 son mujeres y niñas y un 20% menores de 18 años. El origen de estas personas principalmente vienen de 2 regiones. Las zonas con mayor tráfico de seres humanos son África y el Gran Mekong. Pero la Organización Mundial del Trabajo asegura que en 137 países de todo el mundo se vive algún tipo de explotación. Y sin demanda no hay trata. Y que esto aparezca en un texto europeo nos da las bases para acabar de raíz con la prostitución.
Y es una dura realidad que también se vive en Europa. Según la ONU, más de 140.000 mujeres se encuentran atrapadas en situaciones de violencia y degradación. Pero si ampliamos este dato entre las personas desplazadas y migrantes, según la Unión Europea, más de un 60% están bajo explotación sexual y un 72% vuelven a ser mujeres y niñas. Por eso, varias organizaciones no gubernamentales piden mayor control y políticas más contundentes que eviten esta situación. Acabar con abolir la prostitución, pero que no la vamos a abolir mañana, eso está claro. Entonces es como una solución para esas mujeres que a día de hoy están siendo explotadas. Pero nosotras hacemos una analogía como en su momento ocurrió con el Ministerio de Trabajo, cuando casi se legaliza el sindicato de trabajadoras sexuales, que consideramos que esa no es la fórmula de dar protección, sino que la fórmula pues sería, como digo, dar opciones y permitir que esas mujeres tengan acceso pues bien a otro tipo de alternativas. Pero hace tan solo unos días hemos conocido un dato más preocupante. Canarias se ha convertido en destino para las víctimas de trata, sobre todo mujeres que vienen principalmente del continente latinoamericano y se enfrentan al aumento del 38% de la explotación sexual. La adjunta de Igualdad del diputado del Común pide perseguir estos delitos. Pues precisamente estos días se ha comenzado a realizar un estudio sobre la trata con fines de explotación sexual aquí en Canarias, que se va a elaborar además por parte de las dos universidades canarias. La directora de ese estudio es Esther Torrado, que es profesora e investigadora de la Universidad de La Laguna, socióloga, experta en estos asuntos y nos atiende hoy, a la que damos ya la bienvenida. Esther Torrado, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantada. Una de las peores formas de violencia de género, la prostitución. La mayoría de las personas que ejercen la prostitución han sido víctimas de trata y sistemáticamente esto es ignorado por los propios clientes para empezar, ¿no? Claro, es que yo creo que el enfoque hay que ponerlo en los demandantes de cuerpos de mujeres y niñas. Estamos hablando de trata con fines de explotación sexual y estamos hablando que no en genérico, estamos hablando que la mayoría son mujeres y niñas y la mayor parte de los demandantes de cuerpos de mujeres y niñas son los varones, por tanto el foco hay que ponerlo en ellos y hay que hablar también de un sistema, de una industria para la explotación sexual donde está la trata con fines de explotación sexual, la prostitución, la pornografía y evidentemente lo que se llama los vientres de alquiler, ¿no? Es decir, todo subproducto para mercantilizar mujeres y niñas que están en una situación de vulnerabilidad. El tema es muy amplio, pero como tenemos poco tiempo sí que quería apuntar entre una de las cosas que ha dicho Esther Torrado, que tiene que ver con cómo muchas personas, sobre todo muchos jóvenes, consideran la prostitución como forma de ocio, y esto viene todo de ese consumo precoz de pornografía por parte de los más jóvenes, incluso niños. Pues sí, lo estamos viendo en todos los estudios que hemos realizado sobre el consumo de pornografía y vemos como la mayor parte de los jóvenes que consumen pornografía a edades tempranas intentan luego reproducir esas imágenes con mujeres y si no lo pueden hacer con sus parejas, pues recurren a la prostitución. Y, por tanto, además recurren a la prostitución sin consecuencias, no tienen ningún tipo de empatía y, por supuesto, no asumen ningún tipo de responsabilidad. Por lo tanto, yo creo que aparte de poner el foco en ellos, hay que poner también el foco en las administraciones y en los estados para que elaboren políticas públicas. Efectivamente, porque la educación es la clave y no esa educación que lamentablemente están recibiendo por parte de la pornografía, que les hace aprender modelos absolutamente perversos a la hora de luego enfrentarse a una sexualidad sana. Ya pues les cambia la perspectiva y esto puede tener un efecto más a largo plazo en las mentes de chicos tan jóvenes, incluso chicas. Exactamente, porque estas grandes empresas que bueno, muchas veces ni los pibes van buscando pornografía, la pornografía los encuentran a ellos en las redes, pero claro, cuando uno todavía no tiene formada, ¿verdad?, su personalidad, pues si ve el modelo ahora de pornografía es un modelo violento, absolutamente cosificador, hipersexualizador de mujeres y niñas. Y evidentemente los pibes van a intentar, los chicos van a intentar reproducir aquella violencia y van a erotizar la violencia. No van a ser capaces de diferenciar lo que es la sexualidad
de lo que es la violencia. Bueno, pues un asunto muy serio del que volveremos a hablar con más tiempo con Esther Torrado, a la que agradecemos como siempre que haya estado con nosotros. Un saludo. Un saludo y muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a dejar este asunto y vamos a hablarles de lo que ocurre en Alemania. Han pasado varios días ya después de esas inundaciones que golpearon el oeste de ese país. Aún siguen desaparecidas más de 150 personas y la cifra de víctimas supera las 170. Otras 763 resultaron heridas. Todo hace además presagiar que el número de muertes aumente en los próximos días. Ahora los ciudadanos, los servicios de emergencia tratan de reconstruir, ahí ven pueblos que están totalmente destrozados por esa fuerza del agua. También se trata de arreglar lo que se puede, de limpiar lo que ha ocurrido en zonas de Bélgica. Los equipos de rescate también intentan localizar a más víctimas. De momento son 31 las personas fallecidas, pero también están allí preocupados porque haya más. Y no hay de momento agua potable en la zona y cientos de edificios se han visto seriamente afectados. Y fíjense que en China también se está viviendo una de las peores épocas de inundaciones en ese país. 12 fallecidos también después de la caída de fortísimas lluvias. Más de 100.000 personas, de hecho, tuvieron que ser evacuadas de las zonas afectadas. 300 vuelos han sido cancelados. Desde el Centro de Control de Inundaciones de China aseguran que el fenómeno ocurre una vez cada 100 años. De lluvias torrenciales y además en sitios muy distantes del mundo. Fíjense lo que ha ocurrido también en Ecuador, imágenes de agua corriendo por los ríos. Agua que ha provocado el desbordamiento, ahí ven, de varios ríos y deslizamientos de tierra, y las previsiones no son muy buenas. Se estima que va a seguir lloviendo de forma abundante en las próximas horas. Vamos a cambiar de asunto, les hablamos de los premios Platino del cine y el audiovisual iberoamericano que han dado a conocer ya los finalistas de su 8ª edición. La colombiana El olvido que seremos, de Fernando Trueba, y la guatemalteca La Llorona, de Jairo Bustamante, parten como películas favoritas con 11 nominaciones cada una. El olvido que seremos, la película colombiana de Fernando Trueba, y la cinta guatemalteca dirigida por Jairo Bustamante, La Llorona, lideran con 11 nominaciones la 8ª edición de los premios Platino. En el apartado televisivo, Patria ha obtenido 5 candidaturas, mientras que la serie colombiana El robo del siglo y la española La casa de papel comparten 4 nominaciones, mismo número que la miniserie para Netflix dirigida por Manuel Caro, Alguien tiene que morir. Me da mucha emoción que Cecilia Suárez repita nominación después de haberse llevado 2 premios por La casa de las flores, una serie que nos ha dado muchísimas satisfacciones. En el marco del Día de Iberoamérica, el 19 de julio, la gala de nominaciones celebrada en el Ayuntamiento de Madrid estrenó el nuevo himno iberoamericano compuesto por Lucas Vidal, con el que se pretende estrechar los lazos y fomentar la hermandad de los estados. El compositor madrileño y el presidente ejecutivo de los premios Platino y presidente de Ejeda, Enrique Cerezo, desgranan el proyecto. Lo asumí con mucha responsabilidad y mucho respeto a todos los países de Iberoamérica. Lo que sí tenía claro era que hubiera una línea melódica que dijera Iberoamérica, ¿no? Entonces, qué mejor que el ritmo de Iberoamérica, Iberoamérica, Iberoamérica. Esperemos que dentro de poco sea muy natural escuchar este himno en todos los países de Iberoamérica, incluido España y Portugal. El próximo 3 de octubre, Madrid volverá a acoger los premios Platino, una cita que pone en valor a la industria del cine y el audiovisual iberoamericano y que será retransmitida por 19 televisiones del mundo para celebrar por todo lo alto una nueva fiesta del séptimo arte. Bueno, nos vamos a ir ya, nos vamos con música, recordándoles que un 21 de julio de 1987 se publicó el álbum Appetite for Destruction, primer disco de estudio de Guns N' Roses. Este disco tenía este Sweet Child of Mine, uno de los temas más conocidos de esta banda, que nos sirve para decirles adiós en nada. Ya saben, Isabel Baeza con las noticias de este día en el Telenoticias 1. Hasta mañana.